Bienvenidos a Conciencia Proactiva, el podcast que explora las mejores ideas e historias de vida en crecimiento personal, salud, psicología y emprendimiento. Mi nombre es Felipe Arenas y tengo el gusto de ser su anfitrión. En el episodio de hoy, episodio número 8, estamos con Kateline Benkelfat. Kateline es psicóloga de la Universidad Javeriana en Colombia y magíster en teoría y práctica de terapia gestal de la Universidad Mayor en Chile. Kateline se dedica a la psicología clínica y actualmente, además del trabajo de sanación que realiza con sus pacientes, busca educar a través de las redes sociales acerca de diferentes tópicos sobre salud mental, siempre desde un enfoque holístico, respetuoso, realista y a la vez muy humanista. En este episodio conoceremos mucho más de su trabajo, de su enfoque terapéutico y especialmente entenderemos aspectos claves sobre algo tan humano, pero a la vez tan lleno de estigmas sociales como la ansiedad. Conoceremos las diferentes manifestaciones de la ansiedad en las personas, las causas y sobre todo los caminos y recomendaciones que alguien que viva esta experiencia puede seguir para comprender sus síntomas y hacer de la ansiedad una fuente de transformación y crecimiento personal. En este capítulo también tendremos una conversación muy interesante sobre el estilo de vida de las personas en las sociedades modernas. ¿Por qué cada vez las personas nos estamos enfermando más por el estilo de vida que vivimos? Hablaremos sobre el uso de medicamentos psiquiátricos para abordar trastornos emocionales y en general lograremos un valioso intercambio de ideas sobre salud mental que estoy seguro será de muchísimo valor para todo aquel que también le interese este tema. Si te interesa aprender más sobre salud mental, conocer acerca de algo tan común y humano como la ansiedad, o incluso si vives esta experiencia y quisieras conocer una propuesta y recomendaciones generales para que aprendas a manejarla, no te pierdas este capítulo, sé que te va a encantar. Bueno, estamos en vivo en Conciencia Proactiva. Hoy tenemos una invitada que conozco desde hace varios años, fue compañera mía de la universidad, ella es Kateline Benkelfat, es psicóloga y es terapeuta. Actualmente, si no estoy mal, vive en Santa Marta, en Colombia, y está haciendo un trabajo muy bonito con temas de ansiedad, se está dando a conocer con este tema. Entonces, bueno, Kateline, te quiero dar la bienvenida al programa. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Felipe, súper bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Kateline, quiero que primero nos cuentes como tu historia, pues ya conté que eres psicóloga, cuéntanos pues por qué decidiste estudiar psicología y cómo poco a poco te fuiste orientando en los temas que estás haciendo hoy. Bueno, sí, efectivamente soy psicóloga y en este momento pues me he enfocado al trabajo en psicoterapia. ¿Por qué elegí la psicología? Yo creo que desde muy chiquita siempre me ha interesado como el ser humano. Y ahora pues he empezado como a acompañar en los últimos años procesos de sanación y de transformación del ser. Y bueno, me apasiona muchísimo todos los temas que tengan que ver con salud, con bienestar y apoyar pues los procesos personales de transformación es algo que llega a ser como lo que más me interesa en esta vida. De verdad que siento que me hace vibrar tanto que lo siento como mi propósito de vida. Y es un poquito de mí. Bueno, llevo ejerciendo desde el 2008, he estado como en contextos diferentes, no solo he estado como en el clínico, también en un inicio estuve trabajando en el contexto educativo y también social y comunitario. Y ya en el 2015 más o menos decidí hacer una maestría en psicología clínica y que es desde el enfoque gestáltico, que es a lo que digamos me dedico ahora y es hacer psicoterapia desde este enfoque. Me gustaría que nos contaras a los oyentes qué significa enfoque gestáltico, en qué consiste un poco más lo que tú haces. Ajá. Bueno, la Gestalt es una propuesta diferente a otros dos enfoques que estaban siendo, digamos, como dominantes, que era el enfoque cognitivo-conductual y el psicoanálisis, que es tan famoso, y es una tercera fuerza que nace con la intención o el propósito no solo de enfocarse en la enfermedad y en ver el ser humano como un ser patológico, sino en enfocarse en el potencial del ser humano. Entonces la Gestalt y en general el humanismo que trae otras corrientes se enfoca en el potencial.
cuando una persona llega a hacer un proceso de psicoterapia, y no voy a hablar de los principios porque aquí nos quedamos un buen rato hablando como de los principios de la Gestalt, pero lo principal es que se enfoca en desarrollar y en despertar el potencial del ser humano, y el camino de la sanación es el camino de la comprensión de la enfermedad. Eso como en términos muy generales. Dale. Quisiera saber qué se conectó de ti para que tengas como este enfoque, como este abordaje, y cuál de pronto sería la crítica que se hacen a los otros enfoques más tradicionales. Bueno, ¿por qué me interesó a mí la Gestalt? Yo empecé a leer algunos libros de una psiquiatra chilena, de Adriana Snaque, que es una psiquiatra que hace una propuesta diferente sobre la mirada hacia la salud, y se llama enfoque holístico de la salud. A mí me llama la atención entonces esta mirada, porque la propuesta que hace esta persona es empezar a ver el ser humano de manera total, holística, es decir, no se enfoca, por ejemplo, en la narrativa, y aquí quiero ser muy cuidadosa porque los enfoques han evolucionado, es decir, el psicoanálisis ha evolucionado, el cognitivo conductual ha evolucionado como tal, y en su momento, cuando nace el humanismo y cuando nacen las otras corrientes, pues obviamente la crítica va a lo mecánico y que eran estos enfoques, así que cuando ya empieza a desarrollarse el humanismo y la Gestalt y todas estas personas que ya empiezan a despertar y a proponer algo diferente, como la Nana, que propone su enfoque holístico de la salud, pues entonces empezamos a ver una nueva forma simplemente de ver al ser, a ver al ser no como solamente lineal de causa y efecto, que era como una propuesta, por ejemplo, que se hacía en lo más arcaico del cognitivo conductual, en lo más básico, que era porque hay un estímulo, hay una respuesta, y se empieza a incluir no solo la mirada del comportamiento, sino también una mirada, por ejemplo, de qué pasa con el cuerpo, qué pasa con el pensamiento, qué pasa con cada una de las áreas que componen el ser humano, y cómo esto genera un fenómeno supremamente particular. Entonces el método en la Gestalt, que es la fenomenología, lo que traduce es que lo que nos interesa a nosotros es básicamente ver cómo se manifiesta el sujeto en su particularidad. No nos interesa generalizar, no creemos que todos, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de ansiedad, que es una de las manifestaciones alteradas del ser, pues la ansiedad no se produce igual para todos los seres. Desde una mirada gestáltica, a nosotros nos interesa ver qué pasa y cómo sucede con este ser, cómo sucede con este ser que está viviendo la ansiedad, y no todos los ansiosos son iguales. Entonces, bueno, creo que de manera muy cortita intento como ilustrarte qué es lo que a mí me llega a interesar, porque yo también creo en esto de la particularidad, de ver al ser humano de una forma singular y no de generalizar, y no solo verlo desde una mirada patológica. Mira que me encanta lo que estás diciendo, en particular la invitación a hablar de ansiedad hoy en el programa es porque yo aquí en mi viaje a Australia, como te comentaba ahora, he experimentado diferentes momentos de ansiedad, y compartiendo con otros migrantes me he dado cuenta que si bien el hecho de migrar es como un factor para que tú sientas ansiedad, realmente lo que a cada uno de nosotros nos hace es detonar ansiedad son situaciones muy distintas. O sea, algunas personas es el idioma, algunas personas es el conocer gente nueva. En ese caso a mí eso no me afecta, ha sido más como el tema laboral. Con otras personas eso es algo muy tranquilo. Entonces como que cada persona tiene su particularidad y su propia historia y sus detonantes muy únicos que hacen que pues no sea una regla, ¿no? Que no sea un 2 más 2 es 4, sino que es como una camiseta, ¿no? O sea, eso es como con la talla precisa para cada quien. Y bueno, entrando al tema de ansiedad, quisiera que nos contaras, que sé que estás trabajando y has trabajado bastante con este tema. Y antes de entrar a que nos expliques y les expliques a los oyentes qué es la ansiedad, como qué te ha llevado a estudiar este tema en particular y a trabajar con este tipo de situaciones humanas. Sí, pues mira que no ha sido como una elección, eh,
de verdad que ha llegado espontáneamente como a mi espacio de consulta, que es las personas que llegan buscando una ayuda, un apoyo o hacer un proceso psicoterapéutico, es usual que hayan muchos rasgos de ansiedad, o bien rasgos de ansiedad o bien que ya se haya desarrollado un trastorno. Entonces ha sido como más como circunstancial, más porque efectivamente estamos viviendo, y ahora que hablemos un poquito más sobre el tema, estamos en una sociedad en donde esta manera de reaccionar es casi como una manera de estar en contra de esto que nos está generando desequilibrio, y es la propuesta que está haciendo este sistema capitalista y de los ritmos de vida que estamos llevando como seres humanos, bueno, principalmente como en Occidente. Entonces, sí, ese es el asunto, como que yo no llevé por interés buscar temas sobre ansiedad o enfocarme en trabajo de la ansiedad, ha sido más como las personas que han llegado a consulta y que es algo que consultan de manera como muy constante. Uh-huh. Digamos, eso explica un poco porque cuando uno mira estadísticas, el, si bien la medicina, la psicología, las ciencias de la salud avanzan, pues lo que tú dices, ¿no? El ritmo y el estilo de vida, ese frenzy de vida que propone como la sociedad hoy en día, pues está elevando los índices de personas que muestran estos rasgos. Sí, sí, y de hecho es una de las como principales causas de incapacidad laboral. O sea, hay cifras bastante alarmantes. O sea, se llega a decir, por ejemplo, que mínimo 2 personas de 20 personas van a sufrir de trastornos de ansiedad, así es. O anual 200 millones de personas, perdón, sufren de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Entonces, la gente se incapacita por esto porque es una realidad, o sea, es algo que es frecuente, y el asunto es que estas cifras en muchos países, por ejemplo, como Colombia puntualmente, que es donde yo vivo, no se miden muy bien porque la gente no va a consultar por la ansiedad, la gente va a consultar por otras manifestaciones físicas que cree que está sufriendo otro tipo de enfermedad, y finalmente se trata de una enfermedad mental. Entonces sí, digamos que es, hace poco leí por ahí que alguien en un artículo donde hablaban que la ansiedad es como una nueva epidemia, y que además es una epidemia silenciosa porque todavía no tiene el reconocimiento de cuánto puede afectar a las personas y que debe ser trabajada como una enfermedad además. Ok, perfecto. Eh, Me gustaría que nos definieras exactamente qué Uh-huh, es la ansiedad. Y ahorita uh-huh, hablabas de rasgos y de trastornos. ¿Cuál sería como la uh-huh, diferencia de cada uno? uh-huh, Y que nos cuentes, sí. sí, qué está ocurriendo en una persona que está manifestando síntomas de ansiedad. Uh-huh. Bueno, la ansiedad tiene muchísimas definiciones. A mí me gusta una que maneja una psicóloga clínica mexicana. Ella la define como una función psicobiológica que aparece cuando nosotros estamos en situaciones donde creemos que estamos en peligro, ¿sí? Que va a suceder algo negativo o que va a suceder una catástrofe. Por tanto, la ansiedad es un estado, desde mi mirada y desde lo que he podido investigar, conocer, es un estado natural, es un estado que nos permite estar alerta ante un posible peligro, pero se puede volver patológico cuando es una realidad, es una reacción para sobrevivir de manera constante en nuestra cotidianidad. Entonces, esta puede ser como una definición para aclarar en qué consiste la ansiedad. Una persona inicia, todos tenemos, cuando nos crían, nosotros somos condicionados a una manera de ser, ¿sí? Ahí se constituye nuestra personalidad o lo que llamamos carácter. Y para nosotros poder sobrevivir, desarrollamos algunas características que son estas llamadas soluciones neuróticas ante situaciones que en muchas ocasiones no queremos, en muchas ocasiones de verdad no queremos reaccionar como tal, y ya te voy a dar un ejemplo puntual para entender esto que puede sonar un poquito abstracto, y entonces reaccionamos o elegimos ser ansiosos. Entonces, por ejemplo, esta